Buenas tardes, Vision Lower. Desde Clemente VII les saluda su amiga Laida Herrera, deseando que esté pasando un día agradable y preparándose para un buen fin de semana de verano. Y como hemos venido informando a través de los distintos programas de Visión Sur, el próximo domingo, cuando arranque formalmente el octavo mes del año de agosto, se tendrán muchos acontecimientos sociales y políticos de gran relevancia en nuestro estado. Campeche ajustará 164 años de su emancipación política el próximo 7 de agosto, día que nuestra gobernadora electa, Laida Sansores, cumplirá sus 66 años de vida. El gobernador Carlos Miguel Aiza González rendirá su sexto y último informe de gobierno. Pero antes, el 1 de agosto se apertura la captura de pulpo maya, la principal pesquera ribereña de la entidad, y el Instituto Nacional Electoral llevará a cabo la primera consulta ciudadana en el país. Por este motivo, en esta ocasión nos acompaña el comunicólogo y político Carlos Ucayán, activista de izquierda que impulsa el sí en la consulta y que se ha desarrollado en diversos ámbitos artísticos y culturales, no solo en su natal Pomuch, sino también en otras comunidades del interior del estado y en donde la propia capital, donde se recuerda igual por sus actividades políticas, pues fue el primer dirigente estatal de Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, en el instituto que se mantiene como el principal impulsor en este ejercicio democrático. Carlos Ucayán, buenas tardes. Sabemos que en Campeche tradicionalmente la participación ciudadana supera el 75% de las elecciones, que incluso en los primeros ejercicios que se realizaron como la consulta del Tren Maya hubo gran participación, pero ahora es una consulta oficial organizada por el INE. ¿Confía que haya gran participación? Bueno, pues antes que nada, gracias por el espacio. Laida Herrera, me da gusto saludarte y ver que estás incursionando en el tema de la comunicación. Creo que es muy importante, así como lo que es el tema de la consulta ciudadana. El día 1 de agosto, como bien señalas, se va a llevar a cabo una consulta ciudadana, que es el juicio a expresidentes. Explícitamente no lo menciona en la pregunta que el Instituto Nacional Electoral envió para la impresión de las boletas o de las tarjetas que se van a tachar por el sí o por el no el día 1 de agosto. Sin embargo, justamente el motivo de esta consulta fue un colectivo de ciudadanos a nivel nacional encabezados por Omar García, quien es sobreviviente de Ayotzinapa, y Ariadna Baena, que también es desplazada de los pueblos indígenas, decidieron armar un colectivo, una representación legal y meter esta iniciativa donde logramos juntar el año pasado alrededor de 2.7 millones de participantes que optaron por pedir que se haga una consulta ciudadana. Esperamos que en el caso de Campeche, como bien me preguntas, y en el caso del país, exista una buena respuesta, pese a que el Instituto Nacional Electoral ha puesto trabas a diestra y siniestra para evitar la participación de los campechanos, de los mexicanos. Confiamos en que una gran parte de la sociedad, como también tú mencionabas, un porcentaje alto, participó en el pasado proceso electoral y seguramente Campeche pues participará muy activamente en la consulta popular para enjuiciar expresidentes, pero también déjame comentarte, Laida, que no solo servirá de ser vinculante, es decir, que recabando los 37 millones no solamente serviría para enjuiciar a expresidentes, sino que también nos permitiría enjuiciar a exgobernadores corruptos y exalcaldes, así como diputados y exdiputados corruptos. Así que agárrense en Campeche los que delinquieron y los que se aprovecharon de los recursos del pueblo y que no han rendido cuentas. Que la nación me lo demande. 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 DC, este 1 de agosto. Hay regiones en las que se ha dado prioridad en la divulgación de la importancia de este ejercicio. Sí, por estrategia, Laida, nosotros realmente el INE puso alrededor del 30% de las casillas que se puso en la pasada elección. En Campeche no recuerdo cuántas fueron en total, pero van a existir en esta ocasión 414 casillas.
o mesas receptoras, como le llama el INE. Incluso no quisieron ponerle el nombre casillas. La gente no tiene a la mente que es una mesa receptora, ¿no? Y menos en un ejercicio tan nuevo como es la consulta popular. Entonces lo que nosotros hicimos es focalizar el esfuerzo en ciudades importantes de participación ciudadana, como es el caso de Ciudad del Carmen, Champotón, Escárcega y Campeche, en ese orden, no en ese orden, pero en ese orden de importancias, y posteriormente los otros municipios, porque en términos generales va a ser muy complicado que la gente acuda a votar. Por eso nos focalizamos, se puso de especial atención en el caso de Campeche, Carmen, Champotón y Escárcega. Conforme a la normatividad que se mantiene y se requiere al menos de 40% de la participación del padrón, es decir, 37 millones de mexicanos acudieron a urnas que se consideran un éxito y requiere que 37.5 millones de mexicanos participen en la consulta popular para que los ciudadanos sean tomados en cuenta. ácida a sus críticas y la consideran como una pérdida de tiempo. Y esta justicia no se consulta y ni se aplica. Mira, eso que tú nos comentas justamente es como el pan nuestro de cada día de los opositores. Le dicen al presidente es que la ley no se consulta, la ley se aplica. Sí, es evidente que la ley se aplica cuando tienes facultades para hacerla. No quiere decir que el presidente no la tenga. Sin embargo, el tema de la consulta popular va más allá de una mera aplicación de ley. Creo que tiene otra interpretación. Primero, que también la consulta popular es un tema de ley. Existe una ley de consulta popular en el país que se está aplicando y que se está ejerciendo. Es decir, que la ley te indica que si tú quieres poner sobre la mesa temas importantes o preguntarle al pueblo, a los campechanos, a los mexicanos, qué opinan de diferentes temas en cultura, religión, política, aborto, lo que tú quieras, los campechanos y los mexicanos tienen la posibilidad de aplicar esta ley de consulta popular. Dicen, es que no tiene caso porque la ley se ejecuta. Bueno, seguramente los que lo dicen están muy apresurados, que ya prescribieron y que lo único que pudiera, en términos de ley, empujar esta situación es una ley que está mandatada en la Constitución, porque recordemos que no hay nada por encima de la Constitución. Entonces, no es una pérdida de tiempo, es un ejercicio ciudadano para aquellos que quieren vivir en países de primer mundo. La consulta popular es una consulta como se aplica en países de primer mundo. Ni siquiera habría que desestimarla, hay que participar. Si están de acuerdo que enjuiciemos a los expresidentes y a los actores políticos del pasado, vayan, voten por el sí, y si están en contra, voten por el no. El hecho importante es la participación, porque como decía por ahí un compañero, un conocido, es muy importante saber que podemos utilizar este ejercicio democrático, que nos pregunten a los mexicanos qué opinamos en temas de total trascendencia. Y creo que el tema de los expresidentes que se han robado, exgobernadores, exdiputados, exalcaldes, es un tema que nos interesa y por supuesto que nos gustaría que nos pregunten. ¿A poco nos preguntó Cedillo? ¿A poco nos preguntó Fox con el tema de Fobaproa, el Pemex Gay, Ayotzinapa? Nunca le preguntaron al pueblo para tomar las decisiones que tanto nos han lastimado. Y hoy creo que es una oportunidad histórica la que vamos a vivir el 1 de agosto. Así es. Dada la alianza del sector juvenil sigue respondiendo como contención en las elecciones del 2018 y del pasado 6 de junio. Es una pregunta muy interesante la que haces, Laida, porque el sector juvenil evidentemente participó en la pasada elección. Bueno, muchos fueron a votar, supongo que también asististe a votar la pasada jornada electoral. Hubo una muy buena participación de los jóvenes. Ciudadanas y ciudadanos mexicanos, les invitamos este 1 de agosto a votar en esta consulta popular. Sin embargo, para mí es un poco preocupante, lo digo con toda franqueza. Muchos de los jóvenes o muchos de los que hoy pudieran participar en la consulta ciudadana del 1 de agosto desconocen la profundidad de lo que implicó el aumento al IVA en el 94, en el 95 no recuerdo, el Fobaproa, el Pemex Gate, o todos los acontecimientos que surgieron hace muchísimos años que empezaron a deteriorar la vida política y económica del país. Entonces me parece que es algo que no tienen muy fresco. Hay jóvenes que no identifican a Carlos Salinas de Gortari, por ejemplo, no identifican a lo que hizo Vicente Fox o lo que hizo Cedillo. Entonces me parece que es muy importante que la juventud, cuando menos se informe
de por qué los queremos enjuiciar, cuál es el motivo de quererlos enjuiciar, porque detrás de estos expresidentes hay un oscuro pasado que nos afectó directamente cuando ellos fueron o estuvieron en su encargo como presidentes de la República. Pero esperemos que los jóvenes se interesen. Han habido muchos jóvenes que sí están muy pendientes de lo que ha sucedido, otros no, como es normal, pero lo importante de esta campaña de información y de difusión del juicio es justamente que los jóvenes se enteren, ¿no? Así es. ¿Qué le diría a los campechanos para que acuda a ejercer este derecho? Uy, pues ¿qué no le diría a los campechanos para que acudan, Laida? Imagínate, han saqueado este estado los piratas modernos. No solo expresidentes del país, sino exgobernadores que tienen casas, mansiones, yates, bueno, etcétera, etcétera. Y también alcaldes que se han enriquecido a costillas del pueblo y que ese recurso, pues, en lugar de entregárselo a la gente, en lugar de verlo reflejado en mejores iluminarias, en mejores calles, en mejores sistemas de drenaje, pues lo vemos en las casas de los exgobernadores. Entonces me parece que eso bastaría como para una rendición de cuentas. Yo creo que es un tema local, yo creo que tendríamos que pensar en el daño que le han causado los actores locales, en el caso de Campeche, en el caso de nuestros municipios, y también lo que nos ha afectado a nivel nacional el actuar de los expresidentes. Me parece que es un ejercicio yo lo decía claramente en las comunidades del Camino Real, aquel campesino que por ejemplo caza un venado, mata un venado para llevarle de comer a sus hijos, a su familia, es enjuiciado hasta por 20 años de cárcel, pero aquel político corrupto que se roba el presupuesto o desvía recursos, a veces ni siquiera se le toca con el pétalo de una rosa. Me parece que tiene que haber equilibrios en la impartición de justicia, y es un tema de justicia, no es un tema de venganza, que aquel que delinca, que aquel que robe, que aquel que se corrompa, pues tenga que pagar las consecuencias. Y me parece que en ese sentido nos debe interesar a los campechanos, porque si no nos interesa nos van a terminar robando hasta la dignidad y ni siquiera protestamos, ¿no? Así es. ¿No temen del boicot? Así toma la consideración del propio INE. En un primer momento se mostró renudez aduciendo falta de recursos para llevar a cabo, pues se resaltó que se requerían al menos 500 millones de pesos para una organización óptima. Más que no temerle el boicot, creemos que hay un boicot. Desde la conformación de la consulta, como lo elabora el Instituto Nacional Electoral, con mucho respeto, pareciera que lo hicieron con los pies y no con la mente y no con el pensamiento. Mira, recuerda que la ley te permite hacer la consulta popular el día de la jornada electoral. Se hubieran ahorrado miles de millones de pesos si el Instituto Nacional Electoral hubiera dicho: les imprimo una boleta más y se les entrega a los ciudadanos el día de la jornada electoral pasada. No quisieron hacerlo porque nosotros suponemos que le temían a que todavía se elevara el interés de la ciudadanía de ir a votar y además enjuiciar a los presidentes, y desde luego que el día de hoy ya tuviéramos resultados. Muchos ya casi podemos decir que están en la cárcel, a un paso de la cárcel. Sin embargo, el INE mañosamente dijo: no lo vamos a hacer el día de la jornada electoral, lo vamos a hacer un mes después, pero nos va a costar creo que 1,000 y tantos millones de pesos. No se llegó a ese acuerdo, les dijeron no va a haber más presupuesto, se lo reducen a 500 millones de pesos, y aún así deciden elaborarlo un mes después. Lo lamentable es que, por ejemplo, te doy un dato de lo que tengo fresco, en un municipio, por ejemplo, Sibalché, van a haber ciudadanos que van a tener que ir a votar hasta Calquiní, o en el caso de Sayacán van a haber secciones de ciudadanos que van a tener que votar hasta Sibalché, y en Tenabo venir a votar a Campeche es técnicamente imposible, lo que va a orillar a que vaya muy poca gente a votar, no la cantidad que se esperaba para ir a votar. Entonces, desde luego que pareciera, a ojo de buen cubero, así, a simple vista, que sí existe el boicot que tú mencionas, pero desde que se inició este proceso, por ejemplo, en los observadores electorales apenas algunos están terminando sus cursos para poder cuidar las casillas. Entonces me parece que el INE se está viendo lento, siendo un instituto de muchos años de tradición en el país, pero que además cobra muy buena lana, porque además creo que se aprobaron, si no me equivoco, 2,000 millones de pesos o 1,000 millones de pesos, no tengo el dato, no recuerdo el dato correcto, para comprarse vehículos blindados de todos los funcionarios del Instituto Nacional Electoral. Se gastaron más en comprar vehículos que en lo que nos va a costar la consulta, que son 526 millones si no me equivoco. Pero además, Laida, estos 526 millones nos saldría muy barato, porque con la ley de extensión de dominio, si logramos enjuiciar
al expresidente fulanito de tal que se robó 5,000 millones de pesos, con la ley de extensión de dominio nos podrían devolver esos 5,000 millones de pesos. Digo, estoy hablando en términos muy genéricos, pero eso nos permitiría recuperar todo lo que se invirtió en la consulta popular. Es más, nos saldría hasta barata la consulta popular. En Campeche se tendría al menos 400 mesas receptoras. Se le tomó a proceder para ubicarlas y tendrá observadores en todas ellas. Sí, te había comentado que son 414 mesas receptoras que va a poner el instituto, es decir, casillas, para que la gente lo entienda, son casillas donde van a poder ir a votar. Hay 414, nosotros nos expusimos la meta de tener 4 representantes de casilla por cada mesa receptora. Por fortuna rebasamos esa cantidad y el último reporte que tenemos es de que tenemos alrededor de 2,600 cuidadores de casillas o de mesas receptoras. Entonces, por mucho duplicamos la cantidad de personas que van a cuidar y que van a observar este ejercicio por primera vez en este país. Actea en el charco de aguas blancas de Fobaproa. Ayotzinapa, Casa Blanca, casos de overprecht, estafa de maestra. Guardería ABC, narcoguerras, estela de luz. Atenco Toallagante, fuga del Chapo en Ciclomedia. Tráfico de influencias, enriquecimientos ilícitos, privatizaciones. Castigar a los excesos de expresidentes del PRIAM deberían ser máximo validez para acudir esta consulta, o en sí mismo el ejercicio deberá interesar para futuras consultas que tengan que ver con el temas políticos, económicos y sociales. Mira, yo creo que cosas importan. Una, el ejercicio por sí mismo de la consulta es un tema que nos debe importar. Es decir, como ciudadanos, lo que nos pregunten, pues en parte es una facultad. Vayamos oye, te preguntan acerca de enjuiciar a los presidentes. Bueno, yo estoy de acuerdo, voy y voto por él. Si no estoy de acuerdo, voto por él, ¿no? Eso es muy importante, el ejercer nuestro derecho a opinar por un tema de ley. No es una consulta cualquiera, es una consulta que está ya mandatada en la ley de consulta ciudadana. 2, por supuesto que los que queremos justicia en este país, también les decimos, no solamente votes porque es un tema de ley, por un tema de participación ciudadana, sino ve a votar porque queremos que enjuicien a estos gandallas que se han aprovechado los recursos de la dignidad del pueblo de México, que merecen ser juzgados. Insisto, a la gente de menor nivel, a la gente de menor posibilidades, la enjuician por haberse robado una lata de atún en un súper porque tenían que comer sus hijos, pero al funcionario corrupto de cuello blanco pues ni siquiera se le toca con el pétalo de una rosa. Por eso, en ese sentido, creo que la ley tiene que ser pareja para todos y tenemos que hacer uso de este recurso de ley que se llama consulta popular. No es un tema, no es un invento, es una ley de consulta popular. Estamos aplicando la ley, como dirían los opositores. Entonces, creo que es muy importante conjuntar las dos cosas. Hoy es el tema de la consulta con el juicio expresidentes. Mañana puede ser otra cosa, que nos consulten al pueblo de México, y creo que debemos estar pendientes y participativos ante ese tipo de oportunidades de democracias del primer mundo, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante. Así es. Insistimos, ¿cuál sería el principal llamado a acudir, emitir su opinión? Más bien un entorno de pandemia. Pues el llamado es a acudir a votar con todas las medidas pertinentes. Creo que la pandemia, por desgracia, llegó para quedarse. Tenemos que adaptarnos a esta nueva normalidad, entre comillas, pero no dejar de ir a votar por el sí. Nosotros promovemos por el sí. Los que quieran votar por el no también son bienvenidos. Que vayan todos los que quieran, pese al tema de la pandemia. Decirles que vayan con credencial en mano, es muy importante llevar credencial. No van a poder votar ciudadanos que no se encuentren en la lista nominal en las secciones, porque eso obligaría al Instituto Electoral a anular las casillas. Es decir, yo, Carlos Ucán, me aferro a que nada más fueron a votar 100 personas en una casilla, pero tienen 2,000 boletas. No, pues quiero que me dejen votar porque es un derecho y lo que tú quieras. Si yo insisto y no soy de esa sección y voy a votar, se podría anular la casilla. Entonces la indicación es que llevemos este proceso tranquilo,
ver dónde nos corresponde votar. Si no estamos ahí, no votar, no hacer el esfuerzo, porque además el INE se va a poner exquisito para anularlos justamente estas casillas. Desde luego que esto también es un tema que es perfectible, es decir, tenemos que visualizar los errores que tiene esta consulta para posteriores consultas ciudadanas. Uno de ellos es el tema de que si te están preguntando por temas genéricos en todo el país, sí o no, lo ideal es que cualquier ciudadano, como es en otras democracias del mundo, pudieran votar por donde quisieran. Incluso, ¿por qué no llegar a pensar en un voto electrónico como está en Estados Unidos? Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero la invitación es a que vayan, a que asistan, que voten por el sí o por el no, pero que participen. ¿Algo más que desea agregar a esta emisión de Visión Sur? No, pues agradecerte este espacio y desearte lo mejor. Yo creo que es un espacio muy importante para que pues todos conozcan y opinen acerca de temas de gran relevancia para Campeche y sobre todo la visión del sur, como dices. Yo me parece muy interesante este concepto y pues felicidades a ustedes que están encabezando este ejercicio democrático. También es una forma de cómo llegarle a los ciudadanos información que cura, porque no nos lo está facilitando el Instituto Electoral, hay mucha cerrazón y espacios como este nos ayudan a llegar a más ciudadanos. Así es. Bueno, Carlos Ucán, le agradezco su precisión en Visión Sur. A nuestro Visión Lower nos anunciamos que estamos al pendiente de estas elecciones. Acontecemos en el desarrollo que es importante en estas de ciudadanos. Hasta la próxima.